En esta ocasión vamos a hacer la representación de un corte completo de una pieza que tiene múltiples secciones a su interior. Ok, en este caso nosotros tenemos representada esta pieza que está proyectada en perspectiva isométrica y la cual nosotros hemos elaborado en representación ortogonal utilizando el sistema europeo. La vista principal es aquella, o la vista frontal es aquella que contiene el mayor número de detalles de la pieza. En este caso, hemos elegido esta forma, la cual contiene varias barrenaciones, ¿sí? Tiene el redondeo de una de sus orillas y además tiene el escalón conforme lo muestra el dibujo de la figura original. Vamos a hacerla a un lado para poder apreciarla. Entonces, al llevar a cabo el sistema europeo, hay que recordar que la, las vistas complementarias se llevan a cabo hacia arriba y ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso, nosotros elegimos la proyección de las vistas en la parte superior y en la parte lateral izquierda. Recuerden que la vista principal conlleva o eh, el mayor número de líneas visibles y evita el mayor número de líneas ocultas para evitar que la información que nosotros estamos obteniendo no sea confusa. Cuando nosotros tenemos una pieza que en alguna de sus vistas conlleva un mayor número de línea oculta, como es el caso de esta vista que tenemos aquí proyectada, entonces nos damos cuenta que llega a ser un poco difícil la comprensión de la vista, saber cuál es cada uno de los detalles que componen la pieza se nos dificulta cuando nosotros tenemos aquí un, un mayor número de línea oculta. Para resolver esto, nosotros podemos utilizar la técnica de cortes que nos van a mostrar la sección interna de la pieza, contando con eh, que esa línea de corte nos va a mostrar la mayor cantidad posible de los detalles internos de la pieza y así poder conocer eh, cómo está constituida y poder entenderla aún más. Bueno, en este caso, la técnica que nosotros vamos a utilizar es hacer un corte completo, ¿sí? Es decir, vamos a elegir uno de los lados de simetría que contenga, uno de los ejes de simetría que contenga el mayor número de detalles posibles. Por ejemplo, este eje de simetría que nosotros tenemos aquí, vamos a suponer imaginariamente que vamos a realizar un corte imaginario que va a atravesar no nada más por el escalón y este barreno, sino que también por los barrenos principales y atravesando este otro barreno. Ok, el corte realizado nosotros lo vamos a proyectar hacia arriba. De hecho, esta misma vista nosotros la podemos utilizar para mostrar el corte. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a dar de alta dos líneas en nuestra ya conocida plantilla. Una línea se va a llamar línea-1.
corte y va a tener un color, eh, puede ser cualquier color, en este caso puede ser un color amarillo, ¿sí? Y en este caso, el tipo de línea va a ser tipo línea centro. El espesor, aquí sí su espesor va a ser de 0.5 porque es una línea que realiza una, una sección sobre la pieza de interés. Posteriormente vamos a dar de alta otra línea que se va a llamar achurado. Y a esta línea le vamos a dar un color rojo para que sea característico. La línea va a ser continua, el achurado va a ser continuo, en línea continua, y va a tener un espesor de 0.35. El achurado se refiere a que cuando nosotros realizamos un corte, haciendo un corte imaginario, suponiendo que tenemos la herramienta para realizar el corte sobre la pieza, el efecto que se ocasiona cuando se realiza la pieza, ¿sí? Es una especie de rayado dependiendo del tipo de material que dejemos. En este caso, eh, vamos a cerrar aquí, vamos a darle a aceptar, ¿sí? Y aquí donde está dibujar, en la parte de sombreado, vamos a elegir sombreado por el usuario, definido por el usuario, ¿sí? Este es el patrón de achurado que se coloca a la pieza cuando se le realiza un corte. Aquí nosotros tenemos una variedad de patrones que dependen del tipo de material que nosotros estemos manejando. En cuestión de metales, si nosotros estamos manejando metales, este es el achurado normalizado que nosotros debemos de utilizar en la elaboración de la pieza. Sin embargo, hay otros, como por ejemplo el ladrillo, eh, por ejemplo, tenemos, si estamos manejando eh, plástico, ¿sí? Acero, ¿sí? Vean ustedes cómo ahí se va seleccionando, ¿sí? Insulación, aislamiento, el tipo de aislamiento que nosotros podemos utilizar, madera, los tipos de madera que son las representaciones de madera que nosotros podemos usar, bronce, sí, que esta es la representación del bronce, concreto, sí, esta es la representación del concreto y etcétera. Aquí hay muchos materiales que nosotros podemos utilizar. En este caso vamos a utilizar el ANSI 31, que es la representación para el corte realizado en metales. Muy bien. Cuando nosotros tenemos la pieza, ¿sí? Vamos a elegir, como ya habíamos dicho, un eje en el cual nosotros vamos a realizar el corte. En este caso, esta va a ser la línea en donde yo voy a realizar el corte. Imaginen una herramienta que va a pasar por esta línea y entonces al separar la pieza, la vista separada, yo la voy a poner de este lado, en el mismo lugar en donde estoy colocando la vista complementaria. Como esta va a ser mi línea de corte, la voy a seleccionar y entonces le voy a cambiar
los atributos. Le voy a poner línea de corte, que es la que yo voy a estar utilizando. Las líneas de corte llevan flechas indicativas de una vez que se ha realizado el corte, entonces las líneas indican cuál es la vista correspondiente al corte que se realizó. En este caso, nosotros vamos a realizar o vamos a visualizar la sección del corte en esta parte. Entonces, aquí con nota de directriz, en lo que es anotación, nosotros vamos a colocar el cursor en esta posición y lo vamos a señalar hasta perpendicular. Ahí nos va a pedir escribir un texto. En esta ocasión no vamos a escribir el texto y lo que podemos hacer es copiar esta nota de directriz, esta flecha de directriz, ¿sí? Esta simbología que yo acabo de colocar me indica a mí que cuando yo realicé el corte, cuál es la parte que yo voy a estar viendo de dicho corte. Una vez separadas las piezas, ¿qué sección es la que yo voy a ver? Entonces, en esta parte, como yo ya tengo esta vista, ¿sí? Entonces voy a señalar con las flechas que efectivamente voy a ver el corte de esta vista. Muy bien. Ahora, ya que tenemos aquí la pieza, entonces me voy a dibujar. Bueno, antes de eso, voy a seleccionar achurado. Achurado se le conoce así al rayado que se aplica para representar los cortes en secciones. Antiguamente así se llamaba, pero también se conoce como rayado o sombreado. Eh, Ahora sí voy a seleccionar el sombreado definido por usuario y en esta parte yo voy a definir cuál va a ser el rayado que voy a aplicar, cuál es la escala y cuál es el ángulo. En este caso le doy a aceptar, ¿sí? Y entonces el cursor me cambia a un modo selección en donde yo debo de ir colocando los cortes. El corte va a ser de la siguiente manera. Va a ser aquí, ¿sí? Y posteriormente yo voy a estar dibujando varios sombreros en esta parte, en esta parte, en esta parte. Ahora, aquí, bueno, voy a terminar el rayado en esta parte y posteriormente el rayado en esta otra parte. Ok, ahora, cuando yo realizo los cortes, entonces las líneas que están en oculto las voy a cambiar a línea continua. Todas esas líneas en las cuales está asociada o está haciendo contacto el rayado, el achurado, las voy a cambiar a línea cero. En este caso, entonces ahora tengo que borrar esta línea, ¿sí? Porque se supone que yo ya no estoy viendo, esta línea corresponde a la orilla en la parte de la pieza, en esta parte de la pieza, y entonces tengo que recortarla.
Sí, en este caso ya puedo seleccionarla y entonces ahora sí la voy a borrar. Ahora, aquí viene algo interesante. Dado que nosotros tenemos todavía en el extremo, hemos realizado el corte, ¿sí? Entonces, estas flechas me indican qué sección, no me están indicando hacia dónde voy a colocar la vista, sino más bien me están indicando cuál de las secciones es la que estoy viendo. Al realizar el corte, hago un giro de 90 grados y entonces, ¿a dónde voy a llevar eh, la visualización de este corte? En este caso, la visualización es en el lado superior, es lo que yo estoy viendo. Entonces, cuando se realizan cortes, se eliminan las líneas ocultas. En este caso, yo voy a eliminar esta parte, ¿sí? Si tal vez por alguna razón yo tuviera limitación de espacio en el dibujo, que claro, para AutoCAD ya no es imposible, pero sí al momento de colocar eh, la vista, ¿sí? Por alguna razón yo tenga que desplazar la vista, vamos a suponer que la voy a desplazar en esta sección, ¿sí? Entonces, estas flechas no me están indicando a mí que yo voy a desplazar la vista hacia la parte superior para ver el corte, sino más bien me dicen a mí cuál es el lado del corte que yo voy a ver al momento de realizarlo, y es este que nosotros tenemos acá, ¿sí? Normalmente en cortes completos, esto es lo que se conoce como cortes completos, ¿sí? La vista está ubicada al lado de la pieza sobre la sección que se realizó el corte. En este caso, sí coincide que las flechas me indican a mí cuál es el área que voy a ver cortada y coinciden en qué posición se encuentra. Sin embargo, eso no es una regla. Muy bien, esta pieza nosotros podemos dejarla así, ¿sí? O también su vista complementaria, es decir, esta pieza eh, podemos dibujarla solo con dos vistas complementarias, ¿sí? Y entonces vamos a suponer que solamente necesitamos la vista principal, realizar el corte para poder entender cómo es que está constituida la pieza. Sin embargo, vamos a suponer que al momento de realizar el corte no fue suficiente la información que nosotros acabamos de obtener y entonces necesitamos hacer la vista complementaria lateral izquierda, ¿sí? Proyectada en el sistema europeo. Recuerden ustedes que esto es el sistema europeo, ¿sí? Y entonces nosotros la elaboramos. Ahí está nuestra vista complementaria. Sin embargo, nos damos cuenta que nuevamente tenemos aquí la problemática del, eh, de las líneas ocultas. Es el mayor número de líneas ocultas lo que nos causa confusión sobre la interpretación correcta de la pieza. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer? Simplemente nosotros podemos elegir esta línea de simetría, ¿sí?
esta línea de centros, más bien es una línea de centros, no es de simetría, la línea de simetría es esta de aquí abajo, esta línea de centros, y entonces realizar el corte de tal manera que yo lo que voy a ver es esta sección complementaria, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería dicho corte? Bueno, como yo ya tengo aquí esta parte de las líneas de corte, la representación de las líneas de corte, yo simplemente voy a realizar una copia de dicha línea, ¿sí? La voy a mover aquí afuera para poder modificarla y entonces ahora la voy a girar con el comando girar. Ahí donde está el punto medio, ¿sí? Yo voy a levantar el cursor hacia arriba de tal manera que rote 90 grados en contra de las manecillas del reloj. Y entonces esta es la línea que yo voy a colocar aquí y me va a indicar cuál es la sección que voy a ver después del corte, después de realizado el corte. Entonces, yo selecciono y coloco. Entonces, esta es mi herramienta imaginaria sobre la pieza. Ya realicé el corte y entonces tengo la vista complementaria. Y entonces ahora yo lo que voy a hacer es, como tengo la línea hechurado, voy a dibujar el sombreado definido por el usuario. Está todo bien. Y entonces ahora voy a seleccionar esta sección. Aceptar. ¿Sí? Esta parte. Y finalmente esta otra parte. Ok, ya está. Entonces ahora lo que tengo que hacer es cambiar la línea oculta a línea del tipo continuo. Ok, de igual manera. Bueno, hay que recortar esta línea porque ya esta línea eh, queda sobrando. Y entonces, sí, una vez que realizo el corte, asócienlo con las secciones que quedan descubiertas. Por ejemplo, aquí yo tengo un corte de esta sección en 3 círculos. Bueno, pues es que corresponde a este escalón. Tengo un corte entre el barreno pequeño y el barreno grande, pues me indica a mí esta sección que tengo en esta parte. Y tengo un corte de esta sección pequeña que no es otra cosa más que el material restante entre el barreno y la pieza presente. Ok, cuando yo realizo este corte, también veo el pequeño escalón, la pequeña muesca que queda de haber realizado el barreno sobre el escalón. Eso quiere decir que esta línea no debo de verla. ¿A qué me refiero? Entonces, esto lo recorto, ¿sí? Y entonces, esta sección, si no se comprende, podemos ver el dibujo original. Es la sección eh, consistente en esta continuidad de la pieza que nosotros estamos viendo aquí. Esta cejita, por así llamarla, por así nombrarla para poder identificarla, es esta ceja que nosotros vemos en esta sección. Muy bien. Entonces, ¿qué quedaría?
Dado que nosotros hemos realizado un corte, por regla general, sobre los cortes no se deben de incluir figuras en línea oculta que también forman parte de la pieza. Esto con la intención de evitar confusión al momento de hacer la interpretación. Entonces, vean ustedes, ya tenemos representada nuestra pieza en dos cortes completos. Un corte horizontal, que las flechas nos indican hacia dónde se realiza la visión del corte, y un corte vertical con las flechas que nos indican cuál es la sección que nosotros vamos a apreciar una vez de aplicado el corte. Así es como se representan los cortes completos. Esto es una representación en el sistema europeo.